2 días después de la liberación del alien Lux, y antes de entrar en un estado de paz completa con el mundo, tuve una fuerte crisis depresiva como nunca antes había tenido y lamentablemente no sería la última en mi camino. Vagaba por casa desorientada, sin encontrar paz, intentaba estudiar pero no conseguía concentrarme y me sentía vacía por dentro. Pero lo que era aún peor, tenía unos pensamientos de suicidio que nunca antes había tenido. Me miraba la muñeca pensando en qué hubiera sucedido si me hubiese cortado las venas. Cuando llegaba a este pensamiento me levantaba y comenzaba a caminar, cada vez más inquieta y asustada de mí misma. Me encontraba en lo que podría definir como una extraña abstinencia y la cosa me asustaba, pero no podía evitarla. Escribí a Corrado, el cual me dijo que podría tratarse de un efecto temporal post-liberación, pero también habría que considerar la hipótesis de que hubiera aún algo que quitar. Yo estaba convencida de haberme liberado de la memoria alienígena activa. Algunos meses antes, durante un Sinbad en el cual encontré una serpiente bien grande haciéndose pasar por la mente. En realidad no lo había eliminado, solamente se había escondido y ahora, que había eliminado al alien Lux, volvía a la carga. Por otra parte había un elemento que no había considerado y que comprendí realmente un tiempo después. El alien Lux y el reptil son siempre uña y carne. Cuando la memoria alienígena activa rechaza su contenedor porque fundamentalmente le da asco, especialmente si es un contenedor femenino, el abducido tiene violentas crisis porque en realidad el alien que lleva dentro quisiera librarse del contenedor y el único modo de salir sería la muerte del mismo. Siendo un alien Lux y un reptil muy unidos, la serpiente no había superado la partida de su amigo. Yo de todo esto no tenía ni idea, sabía solo que me sentía mal y no lo atribuía a la Después de 2 semanas de paz debidas a la liberación del alien Lux, recomenzaron los problemas. Naturalmente todo comenzó a partir de una situación normal ya que todo lo que se atribuye normalmente a eventos espaciales o sobrenaturales no tiene mucho que ver con la realidad. Los aliens son algo mucho más tangibles y prácticos y reaccionan a las cosas cotidianas. Cuando se leen los trabajos de Corrado, Star Trek no tiene mucha cabida, al menos yo lo creo así. Todo comenzó cuando emprendí el contacto con Enea, el cual llegaría a ser más tarde mi novio. Hacía casi un año que nos habíamos conocido, yendo los dos a ver a Corrado, aunque por motivos diferentes. Él tenía que hacer una sesión de hipnosis, mientras que yo aún estaba intentando comprender mi situación. En aquel momento quedó todo suspendido porque yo tenía un novio y por si fuera poco, también un amante. Y Enea también tenía algunas situaciones poco estables en su vida, así que en ese momento quedamos como amigos. Pero en realidad ya en aquel momento sentíamos o pensábamos que sentíamos algo el uno por el otro. Todavía no comprendiendo bien cuán importante es que 2 abducidos no tengan una relación de pareja, comenzamos a vernos. Él tenía una memoria alienígena activa, de Orange y yo una de reptil, por lo cual a menudo no nos soportábamos. Sin motivo aparente y rara vez conseguíamos tener una relación normal. Me daba la impresión de estar viviendo una historia que de normal no tenía nada. Yo se lo conté a Corrado pero él desaprobó desde el principio esta relación, aunque no por ello se negó a escucharme. El por qué lo comprendí mucho tiempo después. Mientras tanto, no había dejado de verme con Simone, el hombre que era mayor que yo, pero ya estaba empezando a resultarme molesta su presencia en mi vida, sentía claramente cómo se aprovechaba de mí y no quería estar más en esa situación. Mientras más me veía con Enea, más sentía este odio-amor que me pesaba como una roca. No era capaz de discernir qué era lo que pensaba realmente, cuáles eran mis verdaderos sentimientos o impulsos. Pensaba que debía alejarme de él y un instante después pensaba que esto sería un gran error, era completamente ambigua. En realidad, entre ambos, la cosa estaba hábilmente manipulada, un juego muy bien estudiado para hacerme pasar de la sartén al fuego. Yo había descubierto hacía mucho tiempo cuál era mi memoria alien activa, y lo había comprendido sola, mientras que él, aún después de la hipnosis, no era capaz de lidiar con ellos y necesitaba aún de mucho más trabajo. Para mí eran tiempos bastante más relajados y tendría que haber entendido que en realidad viajábamos en vías distintas, pero entonces yo solo sabía que me gustaba el chico y no entendía cómo podía ser tan perjudicial estar juntos entre abducidos. Y por lo que respecta al otro, él no tenía ni idea de qué eran las abducciones.
Corrado me había puesto siempre en guardia sobre ciertas relaciones de una manera muy vehemente, pero yo era tan obstinada que quería asegurarme por mis propios medios de que eso era cierto, lo cual me costó más vueltas y mucho más tiempo perdido. Por otra parte sentía que no estaba en línea con su modo de pensar y por vergüenza cada vez me ponía menos en contacto con él. Siempre fue mi punto de referencia principal, pero por un tiempo bastante largo, Sandro se convirtió en mi confidente y me ayudó con los Sinbad y las anclas. Fue y sigue siendo un gran profesional, pero sin duda no era Corrado. Sin embargo, un poco por tener edades similares y otro poco porque él no era tan rígido en cuanto al discurso de que los abducidos no podían ser pareja, comencé a hacer los Sinbad con él. Una tarde ocurrió una cosa que no olvidaré mientras viva. Mientras intentábamos entender juntos cuál podría ser la causa de mis dudas y mi malestar, de repente empecé a sentirme extraña. Sandro me estaba fastidiando con su tono de voz dulce y comprensiva, aunque dentro de mí sabía que no era en absoluto una persona fastidiosa, y sin embargo, no podía evitarlo. Mientras más hablaba, más sentía la agresividad crecer dentro de mí como un torrente, luchaba por retenerla, pero mientras más cerca estábamos de las soluciones a mis problemas, más fuerza hacían estos pensamientos para salir. Hasta que sucedió. Sin ningún motivo comencé a responder mal a Sandro, le insultaba y me insultaba a mí misma, definiéndome como puta. Era ridículo y en aquel momento no entendía lo que estaba sucediendo en gran parte porque era la primera vez que me sentía así. Él comprendió enseguida que se debía a la personalidad del reptil, y comenzó amablemente a conversar con él entre palabrota y palabrota. Obviamente, para sacarle información útil a la memoria alienígena activa, el chico debía ponerse al mismo nivel, así por un rato pareció que estaban hablando dos desechos humanos salidos de un grupo de ultras. Lo peor fue lo que el reptil decía, probablemente intentando asustarme o sugestionarme y al mismo tiempo quedar bien con su inesperado interlocutor. En pocas palabras, contó detalles de algunas de mis abducciones en un ámbito sobre todo militar, los abusos a los que fui sometida desde pequeña, sin olvidar cuánta sangre me salía por diversos sitios en el momento en que me sucedía aquello. El tono era siempre más o menos el mismo en el que dos borrachos se cuentan su última aventura con mujeres de la calle. En ese momento fui capaz, aún no sé cómo, de dejar de lado momentáneamente lo que en aquel estado me parecían detalles superfluos y sonsacar lo que realmente quería saber. El alien serpiente se rebeló totalmente en contra de mi relación con Enea porque era un portador de una memoria alienígena activa, de Orange. En cambio se mostró a favor de mi relación con el hombre mayor, porque era portador de una de reptil. Aparte de eso, habló del hombre primigenio y de una vieja historia de almas divididas en partes y enviadas a hacer experiencias en contenedores humanos, pero sobre esto hablaré describiendo la acción de un homo primo hombre primigenio primero. En aquel momento lo más importante para mí era descubrir cómo toda mi vida sentimental había sido frecuentemente manipulada por alguien que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Resulta extraño revivir todo esto, también porque corrigiendo estas líneas pienso que cualquiera leerá esto y podrá cambiar el sentido por un banal cuento con estilo literario de novela rosa, pero deteniéndose al menos en pensar que hay algo inquietante en todo esto. Si mi historia es verdadera para los millares de abducidos, eso significa que tampoco todos los demás tienen el más mínimo control sobre sus vidas. Hay familias enteras, uniones pasajeras o de larga duración que parecen ser el triunfo de la felicidad y que en cambio no son más que el resultado de un puzzle chapucero hecho por los aliens, para los cuales, nosotros no somos sino animales en una jaula inmensa que deben reproducirse para sus necesidades y deben de hacerlo como y cuando ellos decidan. La conversación acabó cuando mi ánima irrumpió bruscamente en el diálogo con un tono amenazante. Era la primera vez que la sentía enfadada, y me asusté yo misma porque un pequeño susurro suyo era mucho más afilado que cualquier otra amenaza gritada por aquella serpiente asquerosa. El día después me encontraba hecha polvo. No sabía bien qué hacer, así que llamé a Corrado después de pasar un par de horas intentando serenarme y aguantar las lágrimas. Me obligué a no llorar al teléfono como una niña pequeña, pero la voz me temblaba y él entendió rápidamente que algo había sucedido.
Me dijo que no le contase nada, que no escucharía lo que habíamos hablado Sandro y yo la tarde anterior si no me sentía capaz y que le dijera todo a él de modo que me ahorrara la vergüenza de contarle algunos detalles particulares y así podríamos discutirlo juntos en otro momento. Yo me avergonzaba de verdad mucho de contarle algunos aspectos de las abducciones a una persona que aunque es muy dulce y paternal, era también un hombre, como creo que lo haría cualquier mujer con un cerebro que funcione. Después continuamos hablando aunque había poco que decir, excepto que esto solo podía ser un motivo más que añadir a la lista para salir inmediatamente de esta situación. Días después, mientras aún me lamían las heridas, me encontré con Simone. Esta vez estaba bastante disgustada para oponerme a sus tentativas de aproximamiento, pero lamentablemente estaba todavía bajo la influencia de la memoria alienígena activa, como para ser del todo inmune. Mientras hablábamos me parecieron muy claras algunas de sus rarezas, sus cambios de humor repentinos, el relámpago feroz de sus ojos cuando se le contradecía, su brutalidad fuera de lugar que de tanto en tanto se manifestaba. Yo quería irme del auto porque sabía que estaba a punto de suceder algo terrible. Sin embargo, no era capaz de hacerlo. Sentía dentro de mí literalmente dos fuerzas separadas y distintas que querían llevarme en direcciones distintas, era como vivir un momento de lúcida esquizofrenia. Cuando me decidí finalmente a irme, sucedió aquello que había presentido. Simone me atrajo hacia sí apretándome con cierta violencia, imponiéndome que me quedara ahí. Comenzó a retenerme a la fuerza, intentaba quitarme la ropa y se había convertido repentinamente en alguien violento y vulgar, no era él mismo. Se podrían decir tantas cosas. Que era casi 20 años mayor que yo, que sentimentalmente era un desastre, que tenía la madurez de un chico de 12 años, pero seguro que no era una persona violenta y vulgar, de hecho tenía un nivel cultural superior a la media debido a su trabajo y generalmente era una persona de modos educados. Simplemente aquella persona no era él. Yo intentaba oponerme, pero igual que antes, no conseguía hacerlo, hasta que algo dentro de mí gritó que nunca ningún hombre me había tratado así. No sé si lloré, o grité o le mordí el brazo que me sujetaba, recuerdo lúcidamente solo momentos después que conseguí salir de aquel auto cuando me dirigía tambaleándome a la estación. Por fortuna el viaje de retorno a casa era bastante largo porque los primeros 20 minutos no fui capaz de respirar. Dentro de mí sentía aún las dos fuerzas que combatían la una contra la otra y lágrimas involuntarias salían de mis ojos mientras pensaba que ya no soportaba más esta situación. Dejadme en paz, ¿quién soy yo verdaderamente? Fue una hora larga durante la cual conseguí con mucho trabajo poner un poco de orden dentro de mí misma, haciendo callar a los que no tenían derecho de hablar. Los Sinbad en aquel tiempo eran un desastre. El reptil interfería siempre impidiéndome comunicarme con las partes, debo de decir que no me asustaba particularmente, pero me fastidiaba y ya había comenzado a asumir comportamientos extraños en mi vida. Además de lo sucedido en el auto, un día me sorprendí a mí misma comiéndome una pieza de carne picada que aún estaba cruda casi sin darme cuenta. Estaba siempre agresiva y enfadada. El género humano había comenzado a darme asco. Estaba claro que no podía continuar hacia adelante así por mucho más tiempo. Hasta que una noche sucedió. El día siguiente tenía que haber hecho un cortometraje y estaba muy emocionada, además, aquel día tenía que venir Enea a verme. No vivía cerca de mí, pero estaría en la ciudad por un día. No tenía ningunas ganas de dejar que me arruinaran el trabajo y un encuentro con un querido amigo, por eso decidí hacer otro Sinbad más, para intentar al menos comunicarme con las partes. Quería solamente hablar con Anima y pedirle que me protegiera el día siguiente, que estuviera conmigo porque nadie tenía derecho de quitarme ni mis sueños ni mis afectos. Sucedió todo muy rápido, y aún hoy que ya han pasado más de 2 años, sonrío al acordarme de cómo sucedió, pero sobre todo sonrío al recordar aquello que sentí. Estaba sentada y para concentrarme había puesto un disco de Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. Por primera vez el Simba fue completamente automático. Parecía casi que estaba esperando solo ese momento durante todo el día. Cualquiera que haya hecho este tipo de ejercicio sabe que se construye mentalmente una habitación, también se puede incluir una mesa y unas sillas donde se sientan las partes que son llamadas a hablar, así como los diversos parásitos aliens que albergan. En aquel caso apenas pude visualizar la habitación con mesa y sillas, puse automáticamente los cartelitos correspondientes en los puestos vacíos, una para cada parte de mí.
Después llamé al ánima, a la mente y al espíritu e hice los correspondientes controles con el espejo. Solo la mente me parecía extraña, tenía la fuerza de un tornado, parecía aquel viejo dibujo animado del demonio de Tasmania, era también bastante divertida, y dicho así el 90% de las personas pensarían que estoy loca. Pero es así y lo que sentí después fue increíble, por lo cual he decidido contar los detalles. Apenas conseguí frenar este pequeño ciclón, caí en la cuenta de que el reptil no estaba, aunque podía oír su voz, no podía verle. Pedí a las partes que abriera los cartelitos y que me leyeran lo que estaba escrito a ver si les gustaba lo que leían. Fue rápido y muy intenso. Recuerdo al ánima levantarse de golpe y gritar un no, enorme. En aquel momento la música que estaba escuchando me pareció altísima. Mientras el verano vibraba muy fuerte en mi habitación, fui capaz de mantener los ojos cerrados para poder ver al ánima que cogía por el cuello a la serpiente, y la arrojó contra la pared al lado de donde se sentaba Mente. En un momento la pared lo tragó y desapareció con una mueca de dolor. En el instante en que vi desaparecer la serpiente, ocurrió una cosa que va más allá del Sinbad y juro por mi propia vida que sentí exactamente lo que voy a describir. Fue como si mi habitación, la del ejercicio del Sinbad, la música y mi cuerpo se hubieran convertido en una misma cosa. No estaba más en mi habitación, haciendo el Sinbad y escuchando música, yo era todas estas cosas. Era música enloquecida y supe por un instante que son las vibraciones que reverberan en las paredes de una habitación cerrada. Era pura ánima mientras tomaba la decisión irrevocable de matar, aunque fuese contra mi propia naturaleza. Y era él, el alien reptil, mientras moría en un cuerpo que era el mío, sin que aferramiento espasmódico a la vida pudiera impedir que el ánima terminara con mi existencia. Apenas conseguí calmar este fuerte shock emocional, volví a cerrar los ojos e intenté volver a ver las partes. Vi al ánima, mente y espíritu que se abrazaban convirtiéndose en una sola cosa y entonces empezaron a salirme las lágrimas. Lloraba susurrándome a mí misma que había terminado, finalmente había terminado. Aún ahora, cuando escribo esto, volver a pensar en aquel momento me emociona y me recuerda lo que fue el inicio de un renacimiento. No sé por cuánto tiempo me quedé así, de cuclillas entre el armario y la cómoda, sobre una esterilla, repitiendo que ya se había acabado, saboreando cada momento de aquella nueva e inesperada venida al mundo. El día después fue muy feliz, cargado de emociones. Me encontré con mi amigo y comimos juntos, mientras intentaba comprender qué se siente al vivir sin la memoria alienígena activa. Yo intentaba de encontrar un razonamiento, pero lo único que sentía de verdad era una inmensa sensación de ser liviana y de felicidad como si pudiera tomar el mundo entero con mis manos. Me sentí bella por primera vez. Hasta aquel momento no me había gustado nunca, rehuía mi imagen en el espejo como si fuese un monstruo, de nada me servían las opiniones externas, porque yo solamente veía mis defectos. Y en cambio ahora no me importaba nada. Además, desde entonces comenzó a aumentar muchísimo mi telepatía, lo cual hasta aquel momento no había tenido nunca. Especialmente en el periodo posterior a la liberación conseguía leer el pensamiento de las personas que tenía delante y a menudo también a distancia. Además, sin estar bajo la influencia del alien Lux nunca consideré esto como un don especial, sino una cosa muy normal y la vivo hoy en día con normalidad. Comencé a saber gestionar mis emociones, consiguiendo así estar cerca de los otros sin sentir en mí aquello que ellos sentían, al menos que quisiera hacerlo, y la cosa más importante, aprendí a cerrarme cuando alguien quería saber cosas de mí que yo quería mantener ocultas. En una palabra, había aprendido a defenderme. Desde entonces y por muchas noches, me dormí con una sonrisa en los labios. Me sentía nueva, feliz, una niña recién nacida pero con capacidad de discernir y afrontar el peligro. Creo sinceramente que aquella noche, cuando decidí liberarme para siempre de un demonio que llevaba dentro desde hacía 23 años, morí con él por un instante para luego renacer finalmente sola y únicamente yo misma. Alien Horus y Alien hombre primigenio. Homo primo igual hombre primigenio. He esperado mucho tiempo antes de empezar a escribir esta parte. Aún hoy encuentro difícil el hablar de aquello que me ocurrió en el mes de noviembre de aquel año porque fue el peor periodo de toda mi vida. También fue el periodo en el que mi vida tomó una vía que no debería de haber tomado, sumergiéndome en un encantamiento del cual hace pocos meses que conseguí salir. Es extraño.
Cuando comencé a escribir esto, estaba todavía bajo el influjo del encantamiento. En sentido metafórico, obviamente. Lo especifico porque dada la naturaleza de lo expuesto, no quisiera que nadie pensase que realmente creía estar bajo un encantamiento. Pero me dije que no debería de finalizarlo así porque con seguridad, habría más cosas que añadir. Una vez más mi instinto tenía razón. Si hubiese concluido este relato hace 6 meses, el resultado hubiera sido completamente distinto. Poco después de haber eliminado la memoria alienígena activa, mi camino de liberación sufrió un bloqueo repentino. Fue por esto, por lo que decidí comenzar una relación con una persona que estaba peor que yo y que no cambiaría nunca. Corrado intentó en vano de explicarme hasta qué puntos él y yo íbamos a diferentes velocidades, pero yo no quería escucharle. No estaba en absoluto preparada para entender algo así, por lo que me dedicaba a escuchar a Sandro, que por aquel entonces era ingenuo. Trabajaba con los abducidos desde hacía poco tiempo y no se daba cuenta de hasta qué punto ciertas relaciones eran perjudiciales. Ambos lo comprobamos en nuestras propias carnes. Sandro es muy buena persona, y se puede decir que aunque al principio animaba mi relación con Enea, estaba desprovisto de cualquier malicia, porque él nos conocía a ambos y creía de verdad que nuestros sentimientos eran sinceros. Yo aún tenía un parásito bastante difícil de combatir y otro individuo del cual aún no conocía la naturaleza. Horus y hombre primigenio, con el cual puedo decir que pasé momentos de auténtico terror. Técnicamente, debería de haber sido todo más fácil después de haber vencido a la porque me había quitado un gran peso de encima, pero en realidad me bloqueó por completo y no era capaz de dar caza a Alienorus a pesar de los intentos. Lo intentaba aunque sin resultados, en parte porque aún no había entendido bien su naturaleza, ya que se dice que es un parásito un poco diferente de los otros. Eliminaba continuamente el cuerpo, lo que se viene llamando pollo. Pero a la esencia, al parásito que le comandaba, no conseguía eliminarlo. En realidad no era el parásito el que era distinto, era yo la que había cambiado. Mi ánima había prácticamente decidido de adaptarse a la velocidad de la persona que estaba cerca de mí, y no se movía más. La primera rebelión frente a lo que estaba sucediendo fue hacia Julio, manifestándose en forma de impaciencia hacia él. Fue así como nos dejamos por primera vez. Debería de haber sido la definitiva, pero él volvió a buscarme después de haber hecho una sesión de hipnosis con el frustrado fin de eliminar la Yo no entendía bien la situación en aquel momento, ni siquiera Sandro. Y fiándome de sus consejos, volví con Enea. Que quede bien claro que esto que acabo de explicar no equivale a decir que el ex colaborador de Corrado fuera la causa de mi ruina, sobre todo visto que fue gracias a él que no me volví loca en aquel noviembre negro. Cada uno es responsable de sus propias acciones, los errores que hice fueron todos míos desde el primer al último año. En aquel tiempo Enea estaba luchando con su memoria alienígena activa, la cual le dominaba a él por amplio margen. Si pienso en su alma me viene a la mente una de aquellas personas que tienen grandes potenciales pero que son extremadamente vagas. Yo conocía bien el alma de Enea, y me temo que estos sucesos me acompañarán durante años, si no para siempre. Tuve que sufrir los ataques histéricos de un rubio de 5 dedos, otra interferencia alienígena, que hablaba a través de la boca de mi novio y a menudo, sin que él se diera ni cuenta. Todo esto llegó a su punto álgido a finales de octubre de aquel mismo año. Recuerdo que uno de los escenarios consistía en aquel niño que venía con su madre y al que le decían que debía apagar la luz con la fuerza del pensamiento y que si no, le harían daño a ella. Cada vez que el niño lloraba, se le daba una descarga eléctrica a la madre, y así hasta que el niño, desesperado, conseguía apagar la luz. Este, entre otros, fue el cuento que me causó más horror. Cuando salimos, yo tenía lágrimas en los ojos, y la única cosa que me dijo mi novio fue que si estaba pensando en cuántas veces hice saltar a mi madre con la descarga. Pero no con el tono de una persona que intenta ayudarte o hacerte entender que sabe por lo que estás pasando, sino con una frialdad y un sarcasmo tal que parecía que quería meter el dedo en la llaga. Me sentí sola, no podía seguir conviviendo con aquel chico que estaba completamente bajo el control de la memoria alienígena activa. La vida se volvió impracticable. Le dejé por segunda vez, pero para mí, no significaba algo definitivo. Había algo que nos mantenía ligados y que durante todo el verano me había atormentado.
Necesité todavía 1 año y medio para entender que era otro de tantos trucos para tenernos juntos, esta vez de parte del alien hombre primigenio. Hacía ya algunos meses que me había comenzado a percibir la presencia de otra cosa aparte de Horus, pero no podía comprender de qué se trataba. Lo que pasaba es que las investigaciones de Corrado aún no tenían conclusiones sobre esto, por lo que al no tener referencias, no sabía cómo comportarme. Durante un Sinbad había visto ya a este ser con los cabellos largos y la barba larga, pero pensé que se trataba del creador, y lo que era aún peor, pensé que era bueno. En realidad este señor había engañado a mi alma que estaba combatiendo con Alien Horus al jugar un doble papel. Horus hacía el papel de que quería separarnos a Enea y a mí porque originalmente formábamos parte de una sola alma más grande, perteneciente al alien hombre primigenio, y que no debíamos unirnos ni engendrar hijos porque estos hubieran nacido demasiado conscientes. El hombre primigenio, en cambio, hacía el papel del buen samaritano que intentaba reunir estas dos presuntas partes de la misma alma porque este era nuestro destino. Obviamente se trataba de un gran baile perfectamente orquestado. Enea y yo teníamos realmente una parte anímica de la primera creación. Así ambos en el principio de los tiempos, teníamos un contenedor de aquellos que son vulgarmente llamados gigantes. Y poco a poco Corrado iba extrayendo que este alien hombre primigenio dividió su parte anímica en muchas partes pequeñas para mandarlas a realizar experiencias. Aparentemente podía volver aquello que en realidad no era otra cosa que una distorsión de la verdad. Hay una cosa muy importante a tener presente si uno se quiere liberar de los aliens. Ellos no mienten nunca del todo. Serían demasiado fáciles de pillar. Su estrategia es crear mentiras incorporando medias verdades a cosas inventadas para inducir al abducido a no entender nada y a no distinguir lo verdadero de lo falso. Más o menos como los políticos y los gobernantes actuales. El hecho de que mi novio y yo tuviéramos partes anímicas provenientes de la misma creación no significaba absolutamente nada. Las teníamos nosotros como centenares de otros abducidos. Pero esto llegué a entenderlo mucho más tarde. El problema al que se enfrenta uno con hombre primigenio es saber cómo reacciona y qué es. Él no es como los otros. Ya que tiene parte anímica, es capaz de hablar de alma a alma y de confundir ideas hasta que se le descubre y entonces se le puede echar sin dificultad. Horus en cambio, hace muy bien el papel del malo, porque a él se le pueden achacar muchas de las llamadas emociones negativas. Rabia, maldad, miedo, traición, instinto suicida o homicida, todo esto es su especialidad. Alien Horus, si queremos llamar así al pollo, es el contenedor de algo que lo controla desde alguna otra parte, técnicamente desde otro universo. Habitualmente este parásito es llamado Ra, y no tiene un cuerpo propio como Ringio, por lo que necesariamente debe tomar uno para venir aquí a succionar energía y hacer otras cosas. Solo que no se sirve de un cuerpo falso como Ringio, sino que parasita a su vez a otro tipo de alien que sería Horus, el pollo. En realidad no es un pollo, pero su aspecto recuerda mucho las características del mismo. Este tipo de alien ha sido el más invasivo de mi vida, y mientras viva estaré contra él. Ahora me resulta clara también mi aversión hacia todo aquello que es egipcio, por lo cual nunca he sentido la súbita fascinación que sienten otras personas. Este tipo de alien está estrechamente ligado a la civilización egipcia y probablemente en un primer momento también él tenía un cuerpo con el cual podía dominar alegremente en este planeta, con los egipcios adorándole como a un dios. Esto explicaría la naturaleza humana de las deidades egipcias, pero sobre todo, el misterio en el cual esta civilización está aún inmersa. Puedo decir, por el camino que he hecho, que la mayor cantidad de información que se tiene sobre el pueblo egipcio son erróneas, porque este pueblo estaba completamente en las manos del alienígena Ra. Después tuvo que haber pasado alguna cosa que le impidió seguir en este planeta y fue relegado al universo de la segunda creación, en el cual las cosas funcionan prácticamente al contrario que aquí. Me doy cuenta de que puede parecer los desvaríos de una loca, pero todo esto no es sino el resultado de muchos Sinbad, simulación flash y etc., que también es otro método de visualización basado en colores, en el cual el ánima interactúa con los aliens. Cuando dejé a Enea, aún me creía la historieta del alien hombre primigenio, sobre el que debíamos estar juntos, por lo cual le dije que solamente cuando se hubiera liberado de la memoria alienígena activa, volveríamos a estar juntos.
Mientras tanto yo haría todo lo posible para liberarme de Horus Ra. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. Lloré todas las lágrimas que tenía e intenté hablar con su alma para que se despertara. Me esforcé tanto, que al final yo no era yo misma, parecía una loca. Hoy no volvería a hacer esto por nadie, tampoco si me lo pidieran bajo tortura. Aprendí muchísimo de aquella experiencia y la primera cosa fue que no se puede hacer el trabajo de los otros. Cada cual debe trabajar para sí, y la voluntad de uno no puede hacer el trabajo de dos. Retorné a mi casa enfadada, decidida a eliminar a Alien Horus lo antes posible. Solo que no había tenido en cuenta un pequeño detalle. Todo esto sucedió cuando volvimos de la Toscana, y la primera noche no fuimos capaces de dormir porque teníamos a los aliens en casa. Creo que vinieron por él más que por mí, porque ya hacía mucho tiempo que no me podían tomar físicamente. Después de haber quitado la memoria alienígena activa, los raptos alienígenas disminuyeron hasta desaparecer. Por primera vez conseguía verlos casi despierta. Es un terror que no tiene nombre. Es un sentimiento de estar perdido, mezclado con un asco interior y ganas de vomitar. Estos seres están realmente podridos por dentro. Cuando llegué a casa llamé a Sandro presa del pánico. Nos conectamos inmediatamente por Skype para hacer un Sinbad guiado, pero tuve interferencias todo el tiempo. Debieron de pensar, mira, ahora le ha dejado y está más débil, la volveremos a tomar. Desgraciadamente para ellos, estaba tan enfadada que todo acabó en una masacre. Mientras estábamos en Sinbad, comencé a sentirlos a mi alrededor. Había por lo menos 3 o 4 grises que estaban alrededor de mi silla de escritorio, más un alien Lux que vagaba por mi habitación. Ahora mismo casi me da ganas de reír al recordarlo, pero en realidad entonces estaba aterrorizada. Los eliminé uno a uno, con una sonrisa en la cara, en el sentido más literal de la expresión. Luego vino lo que yo llamo un milagro, para mí una de las pruebas de que estas cosas existen y el alma de verdad puede hacer lo que quiere.